La información es de último momento y nos lleva con gran indignación a Córdoba y con una imagen tremenda que ustedes van a ver, que es lo que sucedió en un hogar de ancianos, en un sanatorio, donde estaban atendiendo a un anciano, pero lo encuentran atado a una cama, y obviamente esta foto, que es, digamos, muy fuerte, y ahí se lo ve, rápidamente se viralizó y generó un gran revuelo. Belén Bianchi, trabajando en vivo con esta historia. Belén. Ahí nos llama de nuevo justo. A ver, Belén, si nos puede recibir. La imagen es muy fuerte. Sucedió en el sanatorio privado Altagracia, en la provincia de Córdoba. Esto obviamente movilizó a la familia, que rápidamente denunció que habían encontrado a su padre atado como un animal a una cama, utilizando vendas, utilizando incluso cadenas. Repetimos, sucedió en Córdoba. La denuncia es contra un sanatorio por esta imagen, que es tremenda, que es una imagen de altísimo impacto. Son imágenes sensibles. Y ahí está la imagen del sanatorio de Altagracia, donde estaban atendiendo supuestamente, ¿no?, a un hombre mayor. Y estas son las hijas, la familia, denunciando lo que encontraron. Ahora sí, el contacto con Belén. Belén, te escuchamos. Facundo, Catalina, muy buenos días. Así es, nos encontramos en la ciudad de Altagracia con una grave denuncia. Como verán atrás nuestro está el sanatorio Altagracia, con esta denuncia que vamos a ampliar ahora justamente con la hija de un padre que justamente estuvo internado acá, realmente con situaciones gravísimas. Ya lo va a contar exactamente Yolanda. Seguramente habrán visto los videos y las imágenes, pero vamos a dejarle el lugar para que ella pueda explicarnos qué fue lo que sucedió este sábado a la tarde. Yolanda. Sí, lo que pasó el sábado es que lo encontramos a mi papá en situaciones inhumanas. Fue catastrófico. Más o menos, para narrar cómo fueron los hechos, mi papá es internado el día jueves por la noche. Anteriormente a eso, la semana anterior, ¿no?, lo habíamos traído porque regularmente presenta cuadros de neumonía, y fue exactamente el domingo siguiente, lo trajimos, le hicieron una placa, y como nosotros sabíamos de los hechos que ocurren en este lugar y del maltrato que hay a los pacientes, en ese momento no quisimos dejarlo. Siempre tratamos de que mi papá vuelva a casa, pero la médica que nos atendió se negó a darnos el diagnóstico, y aún haciéndole una placa, dejó que mi papá fuera a casa sin decirnos nada, sin darnos la indicación médica de qué es lo que tenía que tomar. Bueno, a raíz de eso mi papá empeora, y fue el jueves siguiente. El jueves siguiente fue que lo tuvimos que traer mucho más empeorado. Casi no podía respirar bien, tenía dificultades para respirar. Así que en ese momento no nos quedó otra que dejarlo. Le hacen el testeo del COVID, da negativo, el rápido, ¿no? Y por protocolo le tienen que hacer el PCR. La cuestión es que los resultados no eran tan rápidos, y mientras tanto mi papá quedó incomunicado. Mi papá quedó en un lugar donde no era terapia ni sala común. Nos negaron totalmente el acceso a él, siendo que es una persona que necesita ser asistida, es una persona que requiere que lo muevan, estaba con pañales, bueno, y un sinnúmero de cosas. A raíz de todo eso, nosotros por cuenta nuestra nos empezamos a movilizar, nos presentábamos acá mañana, tarde, noche, a preguntar cómo estaba mi papá, preguntarle a alguna enfermera que nos dijera cómo estaba, cómo evolucionaba. Siempre, en todo momento estuvimos presentes, pero no lo podíamos ver. Ese fue el gran problema que tuvimos. También nos negaron la posibilidad de pagar por cuenta nuestra una enfermera que lo asistiera. Mi hermano se ofreció a estar aislado con mi papá hasta que se conociera si era COVID o no.
después supimos que el PCR dio negativo, así que mi papá nunca fue COVID lo que tuvo. Bueno, después, como estaba diciendo, nosotros tratamos de averiguar por cuenta nuestra, con gente que trabaja acá, a ver que nos informaran, ¿no?, de cuál era la situación real, porque los médicos te dicen una cosa, las enfermeras te dicen otra cosa, pero como están pasando un sinnúmero de irregularidades, nadie quiere jugarse a decir la verdad porque está en juego el trabajo, está en juego incluso hasta una denuncia penal. Bueno, esperamos desde el jueves a la noche, el sábado, que nos dijeran cuál era el resultado del PCR, con una intranquilidad enorme pensando en qué condiciones está mi papá, porque es de conocimiento público de todos los lugareños que en este lugar a los pacientes lo maltratan. Así que, bueno, fue para el sábado que se desencadenó todo esto, que me reenvían a mí unos mensajes de texto donde me dicen cómo estaba mi papá. Que mi papá estaba atado, que mi papá tenía problemas para respirar, se quería quitar la máscara de oxígeno, siendo que mi papá es una persona tranquila. Ahora, Yolanda, que deberíamos sacarlo. Yolanda, ¿sí? Facundo Pastor te saluda, ¿cómo te va? Gracias por tu testimonio, día, sí. por atendernos. ¿Cómo es esta historia de que el sanatorio es de público conocimiento, que maltrata pacientes y no hay intervención de autoridades? Y porque la gente no hace esto, porque la gente no difunde, porque la gente no hace la denuncia y probablemente porque la gente carece de pruebas. Vos imaginate que mi papá estuvo en una habitación con la calefacción apagada, con un cuadro de neumonía, los medicamentos que le tenían que administrar estaban fuera de la heladera, encajado entre los elásticos de 2 camas pidiendo socorro sin que nadie lo ayudara. Me reenviaron estos mensajes y mi hermano vino al sanatorio y estando en la entrada sintió los gritos de mi papá, que me entero que estaba gritando así un montón y nadie hacía nada. Mi hermano subió a socorrerlo desesperado y cuando se encontró con el panorama que vio, mira, yo creo que hemos llorado todos. O sea, no se puede tener una persona así. ¿Cuál fue el panorama, no lo diagnosticaron, Yolanda, con el que se encontraron? Sí. ¿Es el video? Panorama fue son las imágenes que estamos viendo. ¿Encadenado? Sí. Encadenado a la pared, con cadenas a la pared, estaba vendado, atado de pie, con la calefacción apagada, estaba con pañal y lo único que tenía era una remera, desatendido pero por completo, sin suero, no sé, esto es calamitoso. Un lugar así debería estar cerrado. Un organismo que controle debería hacer algo, porque así como le pasó a mi papá, hay gente que está ahí. Seguro. Yo pude hablar con una persona a la que le habían hecho diálisis, una señora, y tengo testimonio de eso también, que estuvo 2 horas y media en el piso pidiendo que la ayudaran. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un lugar que está para cuidar, para tener la guarda, para salvaguardar la integridad de nuestros pacientes, ¿no? O sea, le va a tocar a un papá, a una mamá y que los trate así. Claro, o sea, es mejor tenerlos en casa que traerlos acá. Esto es un Yolanda, infierno. ¿ustedes avanzaron con una denuncia judicial? Sí, nosotros ya radicamos la denuncia, ya intervino la fiscalía. Veo atrás mío que todo aparentemente hasta ahora funciona normal, así que no sé, espero que la justicia, si bien puede ser un poco lenta, por lo menos exista, porque acá falta control, en todo sentido falta control. ¿Y cuál es la situación de tu papá ahora? Y mi papá ahora está en la clínica Vélez Arfiels, está bien atendido y a nosotros se nos plantea otro dilema. ¿Por qué? Porque clínicamente el cuadro de mi papá está bastante avanzado. Y mi papá, que está lúcido, nos ve a nosotros y piden que no lo dejemos solo. Los médicos nos sugirieron que lo pasemos a terapia, que lo entubemos y sin embargo sufrió tanto acá mi papá. Mi papá cuando pudo hablar me dijo que la noche anterior había dormido helado, así como estaba, encajado entre las 2 camas. O sea que imagínate que anímicamente, ¿no? Mandar así a una persona a terapia es
Qué desmoralizarlo por completo. Qué locura. Yo no qué sé locura. si hacemos bien o mal, pero ahora está contenido y está bien atendido.